Ok, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Mira, el temor es muy simpático. ¿Por qué? Porque el temor es un sentimiento que puede llegar a controlar el corazón, pero no solamente de una persona, sino de muchas personas. Ahora, razones para tener temor, todas las que quieran. O sea, de hecho, vivir un tiempo de incertidumbre como el que vivimos en muchas áreas, vivir a veces con una economía inestable porque tenemos un trabajo, sí somos independientes, pero a veces sí hay, a veces no hay, o de repente en tu trabajo están haciendo recortes de personal o lo que sea. Bueno, todo eso hace que el temor llegue a nuestra vida y nos visite. Así que el temor es un sentimiento, una emoción demasiado difícil de poder manejar. Ahora, para todos aquellos que ya conocemos a Jesús, pues sin duda alguna el temor no tiene por qué ser algo que se quede a vivir en nuestra vida. El temor no tiene por qué ser una bandera en la cual tenemos que vivir y estarla levantando y vivir en temor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque 1 Juan 4:18 dice que el perfecto amor, que es Jesús, ese perfecto amor echa fuera todo temor. Así que el temor no tiene por qué estar ahí siempre. Ahora, quiero dejar bien claro esto. Tener temor no es pecado. Porque hay gente que de repente llega a pensar, no, pero es que si me da temor, si me da miedo, eso es como pecado. Y de repente usted se consigue algún primo cristiano, ¿verdad? Que no haya leído así mucho la Biblia, pero que le hayan dicho, le hayan informado que no. Es que si tú tienes miedo, eso es pecado. No. Tener temor no es pecado. ¿Por qué? Porque el temor llega a ser bueno. ¿Cómo que el temor llega a ser bueno? Sí, si tú ves que ves un aviso, vas pasando una propiedad y ves un aviso que diga, cuidado, perros bravos, a ti te da temor, ¿verdad? Te da cierto temor, te da miedo, ¿verdad? ¿Y qué tienes? Cuidado. Y cuando ves el perro, no importa el tamaño que sea, o cuando escuchas ladrar, ¿sabes qué? Tú sales corriendo. Así que el temor no es del todo malo. No es del todo malo y por eso mismo no es pecado. ¿Por qué? Porque el temor está para protegernos de muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por supuesto que Dios no quiere que seamos hijos de Él, pero dominados por el miedo. Hijos de Él, pero cautivos por el miedo. Hijos de Él, sí, soy hijo de Dios, pero no soy capaz de tomar una nueva oportunidad. No soy ni siquiera capaz de orar por ciertas cosas que quiero, porque imagínese donde Dios me responda. No, prefiero ni siquiera orar por esas cosas. Y lo digo en serio, a veces el temor ni siquiera te permite orar por un avance que tú quieras en tu vida, por un crecimiento, por un viaje, por un nuevo trabajo, por una oportunidad laboral. A veces sí en otra ciudad que implica dejar muchas cosas, incluyendo tu familia, incluyendo tu iglesia, incluyéndolo todo, pero no quieres orar en esa dirección porque si Dios me oye, pues mejora mi economía, mejora esto, mejora la relación con mi familia, pero no, me quedo muy solo. Y el temor es el que te evita crecer. El temor es el que te evita salir adelante. Salmo 46, versículo 1. La pastora lo leyó esta mañana en intercesión y me llamó mucho la atención el Salmo y me fui a leerlo un rato. Y dice Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. O sea, me puse a investigar un poquito más allá del Salmo y de repente no tenga mucho que ver con la enseñanza, pero me gustó del Salmo que fue escrito por un grupo que eran los hijos de Coré, que era uno de los directores o el director principal de todo el equipo de alabanza que había dispuesto David en el templo. Y ese salmo particularmente fue escrito para que fuese cantado en los velorios. Sí, qué simpático. O sea, está hablando de una angustia que puede venir de cualquier lado, incluyendo la partida de un ser querido, incluyendo la partida de alguien que uno ama, pero ya no puede mirarlo a los ojos y decirle que lo ama. Es simpático que aún inclusive el duelo se convierta en una fuente de temor en nuestra vida. Y como te lo dije antes, hay muchísimas fuentes de temor. De hecho, lo llamé así. O sea, frente al temor, ¿qué hay que tener? Valor, valentía. ¿Qué hay que tener? Valor o valentía. ¿Qué es lo que hay que tener? Frente al temor hay que enfrentarlo. O sea, el temor vuelvo y lo digo, no podemos ser hijos de Dios dominados por el miedo.
Aún en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de que no sabemos las cosas, pues bien, y traté de definir miedo a mi manera, valor a mi manera. Cuando digo a mi manera, es la suma de muchas cosas, de muchas enseñanzas y la suma práctica de cosas. Y para mí el valor es mantener la calma en medio del miedo. O sea, si hay que enfrentarme a algo, ¿saben qué? Me enfrento, pero calmadamente. Me enfrento, pero tranquilamente. Me enfrento, pero sabiendo que soy valiente. ¿Soy qué? La pastora leyó ese versículo de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, hay que pelear la buena batalla de la fe. O sea, tienes que ser valiente en medio de los momentos difíciles. Tienes que aprender a mantener la calma cuando todos los demás han perdido la cabeza. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Situaciones cotidianas. Voy a tratar de leerlas rápido. Situaciones cotidianas que requieren valor. Una situación cotidiana para nosotros. Pregunto, ¿aquí hay alguien que ame al Señor Jesús? Ok, con ustedes 5 voy a predicar. Sí, los demás. ¿Hay alguien aquí que ame al Señor Jesús? Una situación cotidiana que genera temor en nuestra vida. Cuando esperamos en Dios. Que no te lo han dicho, pero sí, eso genera temor. El Salmo 27, verso 13 y 14, en el verso 13 David está diciendo en el Salmo 27, y confío que veré la bondad de Dios en medio de esta tierra. Confío que no voy a desmayar. Hubiese yo desmayado, dice la versión Reina Valera, dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y en el verso 14 del Salmo 27, David se está hablando a sí mismo. Recuerden que David hacía mucho eso para alimentar, para poder darle ánimo a su alma, a su vida. Él se hablaba, ¿verdad? Así que los que se hablan a sí mismos, ¿dónde están? No están tan locos, son más espirituales de lo que creen. Son mucho más espirituales de lo que creen. De hecho, lo que tú te hablas, lo que tú confiesas hacia ti mismo, tiene un poder bien, bien especial. Y David se dice a sí mismo, dice, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Se está diciendo, corazón, ánimo. Vamos, no te canses, no tengas temor. Dios te va a responder. ¿Cuándo? No sé. O sea, Abraham esperó 25 años para que Dios le respondiera. Moisés esperó 40. Así que, bueno, apenas llevo 2 horas esperando en el Señor. Todavía me queda tiempo para confiar y esperar en Él. Sí, pero no te puede dar miedo de que ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no ve lo que yo hago? Pero no suele suceder cuando esperamos en el Señor. No tenemos la paz, la calma y luego tomamos malas decisiones. Te aseguro, Dios va a traer respuestas sobre tu vida. Dios va a traer respuestas sobre tu corazón. Tan solo espera en Él. Ahora sí, una situación más cotidiana, más normal, cuando enfrentamos peligro. Cuando enfrentamos peligro es normal tener temor. Sí, es muy normal. Aún inclusive los discípulos de Jesús en alguna ocasión están en medio de una barca. Jesús está durmiendo con ellos en la barca. Y aunque ellos sabían que no se iban a morir pues ahogados, porque Jesús estaba ahí con todo y eso les dio miedo. En otra ocasión ven de repente que el Señor viene caminando sobre el agua y se asustan. De hecho piensan que lo que hay es un fantasma y se asustan, y con todo el Señor viene y le responde y le dice, hey, calma. Eso es Mateo capítulo 14 verso 27. Dice, pero Jesús les gritó, calma, no tengan miedo, soy yo. No tengan. Y es que resulta que en medio de las situaciones difíciles le hacemos mucho caso al miedo, le hacemos muchísimo caso al temor, y aun cuando sea Jesús quien viene en nuestra ayuda, no nos damos cuenta que es Jesús, porque el miedo llega a dominar nuestra vida. Así que son situaciones cotidianas, normales, en las cuales no podemos detenernos. ¿En qué otro momento sentimos miedo? Cuando la incertidumbre nos rodea. ¿Qué es incertidumbre? No saber qué hacer. ¿Qué es incertidumbre? Eso es incertidumbre. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué decisión tomar, no sé si lo que estoy pensando es bueno o malo, pero si aparte de eso no sé y no confío y no espero en el Señor, pues bueno, va a haber un poco más de presión del miedo sobre tu vida, del temor sobre tu vida. Pero Juan capítulo 16, verso 33 dice, lo leo en esta versión, Nueva Biblia Viva, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz, dice el Señor Jesús. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este mundo, palabras del Señor Jesús, no son mis palabras, palabras del Señor Jesús. En este mundo van a
¿Van a qué? A sufrir. ¿Por qué le da miedo decir sufrir? Ay, es que si uno lo dice, le pasa. O sea, guárdese su agüero para después, ¿ok? Pero, o sea, sí, mira, sufrir es inevitable. Vamos a sufrir por la razón que sea, por cualquier razón, por cualquier razón. Hay gente que se inventa tormentas en vasos de agua y sufren por ellas impresionantemente. Ok, pero y está bien, es tu manera, así que vas a sufrir. Mira a quien tienes al lado y dile, pero descansa, que el Señor está contigo. Él está contigo, así que confía en el Señor y descansa en esa paz que Él nos provee. Una más. Nos da temor cuando la tarea que tenemos que enfrentar, cuando la meta que tenemos en nuestra vida es más grande que nosotros. Cuando pensamos que lo que viene hacia adelante es mucho más grande que nosotros. ¿Cómo qué, pastor? ¿Cómo el matrimonio? ¿Dónde están los casados que lleven menos de 2 años de casados? Menos de 2 años. Uno empieza su vida matrimonial y no piensa que todo va a ser maravilloso. Y se casan porque todo va a ser maravilloso y celebran todo y todo porque todo va a ser como. Pero cuando se casan se dan cuenta que esa tarea es más grande de lo que pensaban antes. Que aguantarse la pecueca de ese señor. Eso es mucho más difícil que cualquier otra tarea. Que aguantarse las mañas que tenga el uno o el otro, que no, que el papel higiénico no va para adentro, que va para afuera. No, pero que es que el gato lo saca. No, pero es que una cosa, o sea, que la crema dental, que el cepillo que queda lleno de pelos. O sea, no sé, guácala. Sí, el jabón todo ahí, todo mechudo. Guácala. Está, ¿verdad? Ay, los casados ya se acordaron, ¿no? Sí, que hay que peinar el jabón, ¿ok? Sí. Eso es un asco, o sea, cada quien, ¿verdad? Pero esas cosas nos enfrentamos y son más difíciles de lo que pensamos. Así que hay tareas que son muy grandes, que dan mucho miedo. ¿Mucho qué? De repente tú dices, quiero un trabajo. Quiero, Señor, dame este trabajo, dame un trabajo donde tenga que, y pueda ganarme, y todo, y cuando te llega el trabajo te das cuenta que no, de repente aún no estás preparado para el trabajo. Y de repente entonces te empiezas a llenar de miedo. Y de repente entonces te das cuenta que muchas de las condiciones de tu vida no las conoces, no conoces tanto tus habilidades, ni tus dones, ni tus talentos. Te das cuenta que, te falta algo. Entonces, pues Señor, ahí sí corremos al Señor a que nos dé sabiduría. Pero hay sabiduría que está en los libros y hay sabiduría que está en material de valor y un montón de cosas que puedes adquirir antes. Pero con todo y eso, ya cuando llegas a la vida real, wow, cuando una tarea es más grande que nosotros, puede llegar a abrumar nuestra vida. Y como esta serie, la cual hemos venido hablando las últimas semanas, se llama ¿Cómo trabajar en? Pues bueno, el día de hoy se llama ¿Cómo trabajar en tu valentía? Ahora, ¿cómo trabajo en mi valentía? Hay una historia muy rápida, muy rápida porque lo voy a leer rápido y voy a hablar rápido acerca de ella, pero es una historia sencilla. Ya hemos hablado de ella en otro momento, hemos hablado de ella creo que muchísimo, pero quiero resaltar algunas características de que Dios, cuando da una tarea difícil, cuando Dios nos pide algo que a lo mejor nos da temor, ¿saben qué? Dios también nos da la manera de aprender a hacerlo. Y eso es lo bueno de confiar en Dios. Josué capítulo 1, versículos 2 al versículo 9. Dice así: Dios hablando con Josué: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú, Josué, estarás al frente de todo el pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente porque yo estaré contigo como estuve antes con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura
que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. ¿Lo que te qué? Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. O sea, Dios le dice aquí 3 ocasiones: hey, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte y ser. Pero no solamente le dijo, te lo mando, tienes que ser. No dijo, es una sugerencia. No, tienes que tener el hábito de la valentía en tu vida. No, dijo, te mando que seas. Ahora, lo curioso es que Dios no te va a pedir algo si no te va a decir el cómo lo vas a lograr. Dios no te va a pedir algo sin decirte el cómo lo vas a lograr. Así funciona. Así que, ¿cómo? Aquí las instrucciones de cómo hacerlo. Número 1, instrucciones de cómo ser valientes. Primera instrucción, tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios. Te releo el verso 8, dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Medita en él de día y de noche. Meditar incluye no solo leer la Biblia, sino poder mirarla, leerla y dedicar tiempo, así sea unos minutos, para poder reflexionar en lo que la Biblia te está hablando. Pastor, hay pasajes muy enredados. Sí, de repente no en todos los pasajes vas a encontrar respuesta para el día, pero si tú estás atento, vas a poder aprender muchísimo de la palabra de Dios. Y no tiene que darte miedo de aprender de ella. Meditar es tomar de repente 1 o 2 versos. No necesitas tomar muchos versos de la Biblia. No. Tienes que entender esto. Para poder meditar en la Biblia, lo primero, y perdón que me haya adelantado, pero lo primero que tienes que entender es que la Biblia es la palabra de Dios. Pastor, pero he escuchado muchas cosas. Sí, escucha esta, es la palabra de Dios. 1 Timoteo 3 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, que la palabra es buena y es de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Y es lo primero, porque si tú tienes problema con el autor, pues ¿cómo vas a meditar en las palabras del autor? ¿Y cómo vas a esperar que esas palabras del autor lleguen a ser de bendición para tu vida? Y toda escritura, dice la Biblia, de ella misma, que toda escritura es inspirada por Dios. Aparte de eso, la Biblia dice de la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios no es una palabra muerta, la palabra de Dios está viva. Por eso es que podemos meditar en ella. Y no importa que este texto de Josué fuese escrito hace 4600 años o quizá un poco más, tú puedes tomar esa palabra y decir, esta palabra es para mi vida hoy. Y de esta palabra puedo aprender principios que no solamente me servirán a mí, sino les servirán a todas mis generaciones. Por eso hay que hacerle caso a esto. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? Dice, medita en ella de día y de noche, así harás que prospere tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar el camino? ¿Dios? ¿Quién va a hacer prosperar el camino? Tú. Tú meditas en la palabra y tu camino va a prosperar. ¿Como arte de magia? No. Lo que pasa es que la palabra te abre las puertas a un mundo completo de sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Entonces tú empiezas a tomar el principio de la palabra y te das cuenta que principios de la palabra tienen muchísimo que ver con cosas que tú estás viviendo. Comienzas a meditar en ellas, no para señalar cosas o para señalar personas, sino para poder reflexionar y aprender acerca de ellas. Y las tomas y empiezas a tener una sabiduría, y sabiduría te va a hacer prosperar. Así que hay que, número 1, meditar en ¿qué? Meditar en la palabra. Ahora, meditar no sirve de nada si no nos lleva a actuar. Así que número 2, debemos aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿A qué? Versículo 7 dice, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. 1 gramo de obediencia puede llegar a pesar más que 10 toneladas de ayuno e intercesión.
Voy a decirlo de nuevo, y no es que no esté a favor del ayuno y la oración, no, estoy de acuerdo con el ayuno y la oración, pero hay gente que ayuna mucho, ora mucho y obedece poco. Pero obediencia va a ser respaldada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra y la honra sobre aquellos que obedecen su palabra. Le dijo, ¿quieres tener éxito? Me dijo, sí, ok, obedece. Señor, pero no me gusta obedecer, no estoy de acuerdo contigo, no sé qué, es que la Biblia es como, no, obedece. No te dije quiero tu opinión, o sea, Dios no le está diciendo, le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Actúa de acuerdo a todo lo que te enseñó Moisés. Fue un montón de cosas la que les enseñó, le enseñó Moisés a Josué. Fue montones de cosas, pero con todo eso le dijo, ¿sabes qué? Si no te desvías de ninguna de ellas, ni a derecha ni a izquierda, ¿sabes qué? Vas a ser no solamente próspero en tu camino, vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Vas a tener éxito en todo lo que hagas. Y escúchame, la Biblia no define éxito como lo definimos nosotros. Tener dinero, tener prosperidad, poder viajar, poder hacer no sé qué. No. Cuando la Biblia habla de éxito, habla de un estándar de bendición muchísimo mayor al que tú y yo nos imaginamos. A veces nos falta llegar a probar el éxito de Dios porque nos falta ser obedientes. Necesitamos ser más. ¿Dónde están los obedientes aquí? Ok, los demás los estoy viendo y ni crean. Tenemos como 8 cámaras mirándolos. Obediencia. Sí, la Biblia es alimento. Hay gente que dice, pastor, la Biblia es como un manual de vida. No es un manual de vida. Manual traen los televisores, manual traen las neveras, y le apuesto que usted conectó el televisor y ni leyó el manual. De hecho, ni sabe, ¿verdad? ¿Eso trae manual, pastor? Sí. Pastor, pero es que venía como en 4 idiomas, entre ellos el español, por cierto. Sí, y podía leerlo, no tienes que leerlo en todos los idiomas. Puedes leerlo con que lo leas en uno, ¿entiendes? Pero a veces pensamos, la Biblia es un manual, no lo quiero leer. No, yo quiero la Biblia viva en mi vida. No, calma. La Biblia no es un manual, la Biblia es alimento para tu vida. Es alimento para tu vida. Pregunto, ¿cada cuánto comes? Todos los días, las veces que te dé hambre. Algunos vivimos con hambre todo el día, así que comemos todo el día, no hay problema, o sea, no hay lío. Es un alimento, necesitas de ella y lo tomas, la comes y dices, ok, voy a obedecerla. ¿Por qué? Porque me funciona, me sirve, me da energía, me da vitalidad, me da lo que necesito para poder vivir. Bueno, y obediencia siempre hará una diferencia en tu vida. Siempre la obediencia va a hacer una diferencia. Siempre la obediencia te va a destacar. Siempre la obediencia te va a llevar a ser mejor. Ahora, entre más obedeces, entre más meditas en la palabra, entre más obedeces en ella, puedes empezar a identificar algo. Puedes empezar a identificar que tu espíritu se va fortaleciendo, que tú mismo, todo tu ser se va fortaleciendo por completo. Por eso te dije hace un instante, cuando te hablas a ti mismo, es algo mucho más espiritual de lo que crees. Sí, cuando te miras al espejo y dices, esto está mal, qué mal me veo, qué mal me siento, te estás alimentando espiritualmente. Cuando tomas las opiniones de otros, cuando te comparas con los demás, ¿sabes qué? Estás alimentando tu espíritu, te estás alimentando de una manera incorrecta. ¿De una manera qué? Pero cuando te alimentas de la palabra del Señor, te estás alimentando de la manera correcta. Y no importa, porque empiezas a amarte, empiezas a decir, lees, no sé, pasa un pasaje raro en la Biblia y de repente encuentras con que, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces tú dices, no, pero yo no estaba tan muerto, yo la pasaba bien, pero la Biblia dice que estabas muerto, y dices, y ahora Jesús se entregó por ti y dio su vida por ti y ahora tú tienes vida. O sea, antes yo estaba muerto, pero ahora tengo vida. Entonces voy a vivirla bien. Porque, no, pastor, pero es que uno tiene muchas oportunidades para vivir, y entonces te vas a encontrar en la Biblia que no es que tengas muchas oportunidades para vivir, sino que solamente vas a tener una vida en esta tierra, y entonces tienes que aprender a invertir muy bien tu tiempo, que no vas a tener 4 o 5 vidas porque lo único que reencarnan son las uñas, pero como que empiezas a darte cuenta que no es que tengas una u otra oportunidad, no es que tengas una u otra vida, no, tienes una, así que debes aprender a vivir bien y debes aprender por la palabra que esa vida es mejor y se vive mucho mejor cuando se dedica a honrar a Dios en todo lo que haces. Entonces tú empiezas a tomar otra postura, empiezas a tomar otra postura frente a la vida, frente a todo lo demás, y empiezas a darte cuenta
¿Cómo es que Dios sí te está bendiciendo? Porque ¿sabes qué? No es que Dios no te esté bendiciendo, no es que no tengas éxito en la vida. Lo que pasa es que no has valorado lo que Dios te ha dado, no has valorado lo que hoy tienes, porque has estado muy lejos de la palabra. Y al no valorar lo que hoy tienes, no te das cuenta que ya estás viviendo en un estado de bendición mucho mejor que el de antes. Porque la palabra se convierte en ese tipo de alimento. Al deleitarnos, meditar y obedecer la palabra de Dios, nuestro valor aumenta y nuestro espíritu se fortalece. Número 3, debes recordar siempre la fidelidad de Dios. ¿La fidelidad de quién? ¿Me acompañas, Juan? La fidelidad de Dios. Ay, Josué, uno de los desafíos que Dios le lanza a Josué es este: recuerda la fidelidad de Dios a Moisés. Recuerda la fidelidad de Dios a su pueblo. El versículo 2 y el verso 3 dicen, de Josué capítulo 2, estoy releyendo solamente, dice: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darle a los hijos de Israel, tal como se lo prometí a Moisés. ¿A quién? No le dije, te prometo a ti de nuevo. No, te lo prometo a ti. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya se lo prometí a Moisés y voy a ser fiel con Moisés por la promesa que le hice a una generación que estuvo antes que tú. Le voy a prometer esto, que les voy a dar cada lugar donde pisen sus pies. Les voy a dar cada lugar. Eso ya lo había prometido antes. Se lo había prometido, de hecho se lo prometió a Abraham 470 años antes, o mucho más. No, como 560 años más o menos antes le había prometido eso a Abraham. Y en medio de esa promesa le dice: ¿sabes qué? Voy a cumplirla. ¿Voy a qué? Entonces tú empiezas a mirar tu historia y te vas a dar cuenta, cuando empiezas a mirar tu historia, que Dios sí ha sido bueno contigo. Que Dios es tan lindo que algunos caprichos te los cumple, pero en otros te dice no. Y todo siempre ha sido para guardarte, para cuidarte, para protegerte, mostrando simple y sencillamente su fidelidad. Él es fiel. Recuerda que Dios es fiel. ¿Que Dios es qué? Y recuerda su fidelidad. Es una manera de sacar valentía de nosotros. De repente hoy no estás viviendo el mejor tiempo de tu vida. De repente hoy te dieron una muy mala noticia. De repente no tiene que ver contigo, tiene que ver con un familiar, pero tu corazón está como afanado, angustiado, con alguien que amas. Pasó algo en alguien, un accidente, una quiebra económica, una ruptura familiar, matrimonial, y tú dices: no puede ser. Calma, a lo mejor no estás viviendo el mejor momento, a lo mejor te puedes estar llenando de miedo, pero Dios ha sido fiel siempre. Así que este momento que hoy estás pasando, ¿sabes qué? No es el final de tu vida, hace parte de tu historia, pero en la fidelidad de Dios te vas a dar cuenta que la fidelidad de Dios y cada historia que Dios hace siempre termina no solamente mostrando su fidelidad, sino demostrando su bondad sobre nosotros. Así que confía en que Dios te va a responder, que su bondad te va a responder. Publica lo que Dios ha hecho por ti, que año tras año Facebook te lo recordará. Si cuando Dios haga algo bueno contigo, tú lo publicas. No tienes Facebook, ok. Instagram, ok. Sí, TikTok no tengo, así que no sé cómo funciona. Pero tú lo publicas ahí y te pone: hace 10 años tienes un recuerdo. Entonces públicalo. Si eres de mala memoria, públicalo. Y Dios te va a recordar cómo fue fiel contigo hace 5 o 10 años, hace un año atrás. Entonces vas a descansar y ok, republiquémoslo, contémosle a los demás que Dios ha sido fiel. ¿Ha sido qué? Número 4, aprende a observar el valor en otras personas. Observar la valentía de otros. La valentía de otros. El verso 5 dice: mientras viva, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como estuve antes con Moisés.
¿Sabes? Josué, una de las características que dice el verso 1 de Josué 1, dice: Josué, hijo de Nun, así se llamaba el papá, N-U-N, Nun, siervo de Moisés. Hoy en día colocarían la mano derecha de Moisés, el asistente personal de Moisés. Conocía todo de Moisés. De hecho, Moisés entraba a la presencia del Señor en el lugar santo, y mientras nadie se acercaba, Josué sí se acercaba y se quedaba a la puerta. De seguro estaba escuchando lo que Dios hablaba, y Dios se daba cuenta de esa actitud de Josué. Y cuando había que salir a la batalla, él salía y siempre estaba ahí. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que Josué sabía y supo la historia de todo el temor que le dio a Moisés al principio cuando Dios lo llamó. Y no solamente Josué sabía que Moisés había tenido miedo de enfrentarse al faraón, sino estoy seguro que Josué también sabía la historia de todas las excusas que le puso Moisés a Dios. Estoy seguro de eso. Pero ¿saben qué? Él no vio los errores de Moisés. Él vio el valor que tuvo Moisés para salir adelante siempre. A veces nos quedamos con una parte de la historia que dice miedo. No, pero tal persona tuvo miedo. No. Este fue valiente. Tuvo 2 o 3 actitudes valientes. Aprende a apreciar la valentía de los demás. Aprende a apreciar eso. ¿Por qué? Porque Dios fortaleció, a través de recordar la historia de quien estuvo antes, Dios fortaleció la vida de Josué, porque él vio, observó, se detuvo a pensar y a honrar la valentía que tuvo alguien antes de él. Si hay algo que en el caso mío, por mi trabajo, nosotros siempre recordamos es a otros pastores que estuvieron en esta tierra, me refiero a Fusagasugá, y que llevan 30 años, 35, hay uno que lleva 37 años, otro que lleva 42 años predicando, y son gente muy valiente, y cada vez que yo los veo, honro la valentía de ellos. Sí, porque nosotros no podemos predicar aquí, no, es que es otro tiempo. No, pero es otro tiempo donde ahora las cosas son un poquito más suaves. Pero hubo gente antes de nosotros que sembró su vida en esta tierra, que fueron muy valientes y no se echaron para atrás, y los aprendemos a honrar. En tu historia personal, no sé quién, pero alguien, entonces tienes que ver el valor de alguien, la valentía de alguien, de sacar adelante la familia, de sacar adelante la historia, de sacar adelante tantas cosas. Cuando yo pienso que a veces hay gente que dice, no, es que no se puede tener más hijos, ¿saben en quién pienso? Pienso en mi abuela. Mi abuelita, la mamá de mi papá, ella fue demasiado valiente. Sacó adelante 9 chinos. O sea, en un momento de su historia es abandonada por completo y sacó adelante 9. Y de mis tíos, todos lo sacó muy, muy bien. Entonces yo tengo 2, ¿qué excusa tengo? No tengo excusa para decir que no puedo sacar adelante a mis hijos. No tengo excusa para decir que no puedo sacar adelante a mi familia. ¿Qué excusa tienes tú? Pues piensa en la valentía de gente que estuvo antes que ti. Piensa en la valentía de gente que pudo salir adelante, a lo mejor sin tanto conocimiento como tú, pero hay que pensar, hay que recordar eso. Número 5, ¿por qué? Porque debemos aprender a determinar qué es lo que está en juego en nuestra vida en este momento. ¿Cómo así, pastor? Sí, mira el verso 3. Tal como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los hititas y hasta el mar grande donde se pone el sol. O sea, le está diciendo a Josué, sé valiente, porque si no eres valiente, ¿sabes qué? Tus descendientes no van a recibir 1 milímetro de tierra. Yo lo prometí, sí, pero si tú no eres valiente y no vas y tomas esa tierra, y no vas y te esfuerzas y trabajas, y no vas y trasnochas y le das con todo sin quejarte, ¿sabes qué? Si tú no eres valiente, mi promesa no se puede hacer verdad. Perdón, suena muy fuerte lo que estoy diciendo. No importa lo que Dios te haya prometido,
Si tú no eres valiente, a lo mejor lo pierdas, porque no va a depender de Dios, va a depender de ti. Por eso es que hay que trabajar en la valentía. Por eso es que hay que saber, ok, la Biblia dice que Dios está conmigo. ¿Cuántas veces dice que Dios está conmigo? No sé, pero con que lo diga una vez, ¿sabes qué? Está conmigo. Él le dijo aquí a Josué, le dijo: Josué, voy a estar contigo. Mateo 28:19 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El verso 20 dice: y así les prometo algo, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Por eso creemos en hacer discípulos y porque queremos esa promesa, porque hay mucho en juego. Ustedes se imaginan, no sé, hoy, ayer, antes de ayer cayó el aguacero así terrible en la noche. Ayer fue en la mañana y esta mañana también fue en la mañana. ¿Ustedes se imaginan que hubiéramos hablado, Juan? ¿Te imaginas? ¿Hacemos servicio, Juan, o no? ¿Será que viene alguien? Pues ya, eso no va a nadie, o sea, lloviendo no va a nadie. Mandemos un video de una prédica mía de las de antes. Rellenemos el espacio con algo. No, ¿sabes qué está en juego? Está en juego tu vida, está en juego tu casa, tu familia. Y en esta casa nos tomamos en serio lo que está en juego. Está en juego tus generaciones. Está en juego que el miedo hoy sea parte de tu vida y tomes por el Espíritu Santo un nuevo nivel de valentía y digas: ok, ya sé lo que está en juego. Ok, no solamente está en juego mi vida, no solamente está en juego que de repente hay una vida eterna o no, está en juego mis generaciones, mis hijos. No voy a temer, voy a ser valiente. Uno tiene que aprender a determinar qué es lo que está en juego. Y si le hago caso al temor, que no es pecado, pero te puede llevar a pecar por miedoso, detrás de eso puede venir algo que no vale la pena. Porque cuando tienes temor, ¿sabes qué haces? Te rindes y dejas de luchar. Y no es justo contigo. Escúchame bien, no es justo que teniendo tantas promesas de parte de Dios vayas a quedarte congelado porque simplemente el temor llegó a tu vida. No, trabaja en tu valentía, trabaja en ser valiente. Porque si no sirven los 5 puntos que te di antes, entonces te doy este último. Recuerda las promesas de Dios y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es una promesa. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, muerte, ángeles, principados, potestades. No, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el temor, ni el afán, nada ni nadie podrá separarnos. Y la enfermedad, no. Y las malas decisiones, no. Vas a sufrir por las malas decisiones, pero ni aún las malas decisiones te apartan del amor de Dios. Entonces, ¿qué me puedo apartar? Que tú digas, que tú voluntariamente digas: no quiero este amor. Es que me da como miedo el amor de Dios. Me da como miedo caer en los brazos de un Dios que me ama tanto, pero tanto que puede restaurar mi vida. Me da miedo de repente obedecer la palabra de Dios, porque veo que otra gente que no obedece parece más feliz que yo. Puede parecer, pero por dentro, escúchame bien, tú estás lleno, tú estás completo. Entonces, ¿qué recuerdas? Las promesas de Dios. Te lo nombré hace un rato, Salmo 27, verso 13. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en esta tierra. Sí, hay que pelear la buena batalla de la fe. Sí, ¿en contra de qué? A veces en contra del temor, de ese sentimiento de nosotros mismos. Un consejo que suena como regaño, pero con el que quiero animar tu vida. Mira, no más con tus excusas, no más con hacerle caso al miedo que ya te ha quitado demasiado. ¿Sabes qué tenemos? La fe que tenemos no es nuestra, la fe que tenemos es de Dios. Lo que pasa es que no la usamos. Por lo tanto, esa fe que tenemos es inquebrantable porque viene de Dios.
¿O crees que Dios nos dio una medida de fe para que nos rindamos? No, nos dio una medida de fe para que la usemos, no para que se quebrante frente al temor, no para dejarla guardada donde nadie la vea, donde, ay no, que no sepa la gente que soy cristiano. No, escúchame bien, la gente tiene que saber que tú y yo somos de Él, que le pertenecemos a Él, que le hacemos caso al Espíritu Santo, que obedecemos su palabra, que creemos que Él es la verdad, la vida, el camino, que Él es el único. Que te honre el cielo. Entiende, ¿qué está en juego? Que te honre el cielo o no. No, pues que nos honre el cielo. Va. Es lo mejor, que nos honre el cielo. Que la respuesta de tu vida no venga de parte de alguien que tiene cierto poder en la tierra. No, no, honra a Dios de tal manera que siempre sepas que la respuesta de tu vida viene de aquel que hizo los cielos y la tierra y es el rey de todo lo que existe. Es tiempo de ser valientes.